El distrito de Megantoni es un lugar perfecto de la selva cusqueña. Su origen está en la provincia de la Convención. En medio de una pomposa vegetación, alberga recursos naturales incalculables, que hasta pocos son los lugareños que las conocen. En el Megantoni habitan pobladores de las culturas machiguengas, yines, entre otras, que se encuentran en poblaciones muy distantes. A estos lugares donde seguramente quisieras llegar, aún se practica la artesanía. Elaboran prendas de vestir a base de algodón, bisutería hechas de semillas de plantas y árboles nativos, adicionando algunos productos para el toque final. También se practica la artesanía hecha a base de arcilla, a través de una asociación de mujeres emprendedoras. Aquí se crean vasijas, platos, entre otros utensilios. Para que el mundo conozca del gran potencial cultural y natural de Megantoni e impulsar el desarrollo económico a través de la actividad turística. Con esta iniciativa de la gestión edil 2023-2026, hoy en día, el turista puede conocer las maravillas que tiene el distrito de Megantoni. Para tal efecto, en la capital, Camisea, se instaló la Oficina de Información Turística. Si ya te animaste a visitar el Megantoni, presta mucha atención. El circuito empieza desde el puerto fluvial de la población de Ibochote, distrito de Echarati. El horario de partida de los botes son todos los días, entre las 8 a 9 de la mañana, con ruta a distintas comunidades nativas. La única ruta de acceso al Megantoni es pasando por el Pongo de Mainique. Ahí tendrás una vista panorámica única en su género. Una de las más preciadas son sus cataratas. El tiempo de viaje que el bote recorrerá hasta la capital, que es Camisea, es de 3 a 3 horas y media río abajo. Vemos la comunidad nativa de Camisea, capital del distrito de Megantoni. Este puerto es una de las más concurridas por pobladores, comerciantes, turistas y trabajadores de las instituciones públicas y privadas que se instalaron en el distrito. La Oficina de Información Turística está ubicada en la parte céntrica de la ciudad, que la hace notorio ante cualquier transeúnte. Aquí recibirás información detallada sobre los circuitos turísticos de Megantoni. Cada población tiene algo en particular. Comunidades nativas que aún mantienen su identidad cultural. Maravillosos parajes, donde los pobladores cuidan celosamente de ellas durante varias generaciones. Para llegar a los circuitos que ya tiene identificados la Oficina de Turismo de Megantoni, el viaje es en bote surcando el río Bajo Urubamba y sus afluentes. En tierra firme, el viaje es en el vehículo motocar, que te transportará a estupendos lugares, de amplia vegetación y comunidades nativas. En el circuito también forma parte lo que construyó el hombre manteniendo la esencia del lugar y plasmado su cultura en un parque temático. Estas son poblaciones que se encuentran en pleno desarrollo. Aquí, cada uno de ellos vive la felicidad a su manera, en contacto con la naturaleza.
hay bosques naturales, donde aún se puede ver abundante flora y fauna que sin lugar a duda, los viajes que hagas a esta parte del Perú serán memorables.